Muy bien, hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de una etapa de la historia del Perú muy importante, como es el periodo lítico. En especial, vamos a tratar lo que es el periodo lítico, ciertas características que comprenden a este periodo y los principales restos que se encuentran durante este llamado periodo lítico. Para poder comenzar, ya está. A ver, vamos con el periodo lítico. Primero, hay que entender que el periodo lítico, para ubicarlo siempre en un marco temporal, según Lumbreras, el periodo lítico inicia aproximadamente en los 20.000 años antes de Cristo. ¿Y por qué en ese año? Porque justamente en esos años, según Lumbreras, es la llegada de los primeros hombres a lo que hoy conocemos como el Perú o dentro del territorio peruano. Por ende, es la primera etapa de la historia del Perú. También este periodo lítico es conocido con el nombre de el periodo de los cazadores nómadas o nómades. ¿Bien? Ahora, y este periodo lítico va a concluir aproximadamente entre los 7.000 antes de Cristo. Hay que tener en cuenta siempre que las primeras etapas o periodos de la historia del Perú, los años son referenciales, no son exactos, ya que cuando observamos otros libros o contrastamos con páginas web, fuentes, videos, documentales, podcasts, los años suelen no ser exactos. Por ende, hay que tener en cuenta ello. Los años son solo referenciales para ubicarnos en un marco temporal, más que todo. Bien, ahora, habiendo hecho esa aclaración, vamos a ver qué características podemos ver durante este periodo lítico. Como primera característica podemos mencionar que el hombre justamente llega durante el periodo cuaternario, en la llamada época del Pleistoceno. En esta época es donde llegan los primeros hombres al continente americano y a la vez al territorio que hoy llamamos Perú. Como otra característica podemos mencionar que los hombres del periodo lítico vivían bajo una economía parasitaria o de subsistencia. Eso quiere decir que los primeros hombres que llegan y que están dentro del periodo lítico en el Perú son básicamente cazadores, se dedican a la caza, aún no se descubre lo que es la ganadería, se dedican a la recolección, a lo que encontraran en el medio. Por ende, todavía no había la existencia de lo que es la agricultura. Por eso, como habíamos mencionado hace un rato, al periodo lítico también se le llama como el periodo de los cazadores nómadas, porque justamente una característica de esos hombres eran cazadores, eran recolectores, eran nómadas, ¿no? Otra característica que podemos mencionar es justamente que estos primeros hombres que viven dentro del periodo lítico forman bandas o también llamadas hordas, ¿no? Que son pequeñas agrupaciones en el cual los hombres del periodo lítico se adjuntan, se reúnen para justamente poder cazar, recolectar y así subsistir. Otra característica que mencionamos hace un rato es que estos hombres eran nómades o nómadas, es decir, no tenían un lugar estable donde estar, ¿no? Porque si ellos se dedicaban a la caza, el hombre tenía que estar donde estuvieran sus presas y las presas estaban en constante movimiento y eso hacía que los hombres también estuvieran en movimiento, ¿no? Trasladándose de un lugar a otro. Igual, la recolección era, estos hombres buscaban lugares en la cual se producía producto del ambiente, de la lluvia, del clima, en donde encontraran productos con el cual puedan consumir. Y eso hacía necesariamente que estos hombres estén migrando, se estén moviendo de manera constante, ¿no? Cosa que estas características van a cambiar cuando el hombre posteriormente descubre la agricultura y la ganadería, ¿no? Pero hasta este momento el hombre es nómade. Ahora, el medio geográfico en el cual llegaron estos hombres durante el llamado periodo lítico va a ser un espacio geográfico donde hay una profunda vegetación. Es por eso que justamente se va a facilitar la recolección.
Y también había la presencia de grandes bosques. Hay que recordar que cuando los primeros hombres llegan al continente americano y por ende también a lo que hoy es el Perú, se estaba acabando la última glaciación, la de Wisconsin, y eso hizo que los glaciares comenzaran a derretirse, y eso dio pase a la aparición de vegetación, y eso pasó aquí también. Por eso es importante tener ello presente. Muy bien, ahora, como vemos, otra de las características que también podemos mencionar del periodo lítico es la presencia y la aparición del arte rupestre, ¿no? En especial el arte rupestre, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen lo que aparece en las famosas cuevas del Diablo, en Tacna, en el sur del país, las pinturas rupestres, ¿no? Ahora, también podemos mencionar justamente en base a ello que los primeros hombres que llegan durante el periodo lítico van a usar como vestimenta pieles y además ellos ya llegan aquí conociendo el fuego, ¿no? El fuego, recordemos, por historia universal, lo logra descubrir en lo que era el Homo erectus, ¿no? En Asia. Y aquí, por ende, ya llegan haciendo uso del fuego. También otra característica del periodo lítico es justamente la división sexual del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir normalmente que los hombres, los que tenían, digamos, mayor fuerza física, agilidad, eran los encargados de practicar la caza, ¿no? Y mientras las mujeres tenían una labor más que todo de recolección, de recolectar, ¿no? Estuvo bien marcado en esta etapa el trabajo del hombre y de la mujer, ¿no? La mujer recolectando, cuidando a los niños, los hombres afuera cazando. También es algo importante señalar el trabajo con la piedra, ¿no? Por ejemplo, para cazar y para recolectar se usan herramientas de piedra, como por ejemplo en la imagen que estoy resaltando, ¿no? La piedra es muy importante. Justamente el hombre que llega al continente americano y también al territorio peruano es un hombre que aún hace uso de herramientas de piedra. Otra característica que también podemos mencionar es la megafauna, que aún estaba presente durante el periodo lítico, pero que en los años posteriores, mientras va transcurriendo el periodo lítico, va a comenzar a desaparecer, a extinguirse. Estos animales de gran tamaño, de un tamaño colosal, van a ir desapareciendo, se van a ir extinguiendo, ¿no? Igual que el mismo ser humano, antes de la glaciación hubo un proceso de aclimatación, ¿no? Y justamente los más aptos, no necesariamente los más fuertes, sino los más aptos que logren estabilizarse, adaptarse al nuevo medio ambiente, a las nuevas condiciones, son los que sobreviven, igual en el caso de los animales. Muy bien. Ahora, vamos a hablar en este momento sobre justamente los primeros hombres que llegan en este periodo lítico en el Perú. Podemos mencionar, por ejemplo, al hombre de Guitarrero uno o Guitarrero primero. Este hombre de Guitarrero uno, Guitarrero primero, aparece aproximadamente entre los años 13.000 antes de Cristo. ¿Ya? El descubridor de este hombre va a ser Joaquín Narváez en Huánuco. Este hombre guitarrero uno va a ser muy importante primero porque aparecen herramientas líticas. Líticas quiere decir herramientas de piedra, ¿no? Piedra. Además, en ese hombre guitarrero uno se va a encontrar los restos óseos más antiguos del Perú. Óseos quiere decir huesos. Por ende, ya hay la presencia de seres humanos comprobados dentro de lo que hoy es el Perú. Hasta hace unos años, normalmente se enseñaba que el hombre más antiguo era Pacaycasa, ¿no? Descubierto por Richard McNeish, pero en la actualidad hay, digamos, en la actualidad por parte de la comunidad científica se pone en total tela de juicio la existencia de este hombre de Pacaycasa, ¿no? Y ahora con nuevos descubrimientos, nuevos tipos de investigaciones, lo más acertado, lo que más se pone
lo que más están de acuerdo en consenso la comunidad científica es que el hombre guitarrero uno es el hombre más antiguo en el Perú. Y justamente la importancia también que justo acá pongo es que es el habitante más antiguo del Perú, ¿no? Guitarrero uno. Ahora, pasamos al siguiente hombre, al hombre de Tacahuay, que tiene una antigüedad aproximadamente de 11.000 años antes de Cristo. Es descubierto este hombre por David Keffer en Moquegua, en la parte de la costa sur del Perú. ¿Y por qué es importante este hombre de Tacahuay? Bueno, primero porque en este lugar es donde se encuentran viviendas. Viviendas, si hay viviendas, se puede entender la presencia de hombres. Están las lascas, que son un tipo de herramientas hechas de piedra, y huesos de peces, producto justamente de la pesca que habría practicado el hombre de Tacahuay. Ahora, el hombre de Tacahuay también es importante porque es considerado el hombre o el habitante más antiguo de la costa peruana. Pero no dijo usted que era el hombre guitarrero uno. Algunos quizás se pregunten, pero hay que recordar que el guitarrero uno es en Huánuco. Guitarrero uno es el hombre más antiguo del Perú y de la sierra, pero el hombre de Tacahuay, que es Moquegua, es el hombre más antiguo de la costa peruana. Pero siempre teniendo en cuenta que el hombre guitarrero uno es el hombre más antiguo de todo el Perú. Muy bien. El siguiente hombre que se descubre es el hombre de Chivateros. Es descubierto y tiene una antigüedad aproximadamente de 10.500 años antes de Cristo. Este hombre es descubierto por Edgar Lani o Laning en Lima, en la zona del Valle del Chillón, en Lima. Ahora, ¿por qué es importante este hombre de Chivateros? Porque ahí se encuentra el primer gran taller lítico. ¿Esto qué quiere decir? Que era un lugar en el cual se encontró bastantes restos líticos, bastantes restos, herramientas de piedra. Por eso se considera que es el primer gran taller lítico de la antigüedad. Ahora, también es importante el hombre chivateros porque hace uso de la cuarcita que hasta antes no se había visto su uso. Por ejemplo, eso no se ve ni en Guitarrero uno ni en Tacahuay. Otro hombre de suma importancia durante esta época es el hombre de Paiján. El hombre de Paiján es justamente, tiene una antigüedad de 8.000 años antes de Cristo. Va a ser descubierto por Larco Hoy o Larco Hoyle en La Libertad, en la costa norte del Perú. Es importante el hombre de Paiján porque en este hombre de Paiján se encuentran restos humanos completos. Al fin se encuentran restos humanos completos, porque hasta antes del hombre de Paiján solo se encontraban restos óseos, justamente lo contrario, de manera incompleta, ¿no? Aquí sí se encuentra totalmente huesos completos de una mujer de aproximadamente 25 años y de un niño de 12 años, en el caso de Paiján. Recordemos que todos estos hombres forman o están dentro de lo que llamamos el periodo lítico, que es el periodo que estamos estudiando. Ahora, para continuar con los hombres que se desarrollan durante el periodo lítico, Toquepala, el hombre de Toquepala tiene una antigüedad de 7.500 años antes de Cristo y va a ser descubierto por Miomir Bojovic en Tacna, en la costa sur. ¿Por qué es importante el hombre de Toquepala? La importancia radica es que es el primer hombre en la cual se encuentran las primeras pinturas rupestres. Recordarán, y vamos a retroceder, las pinturas rupestres justamente son dibujos que se hacen en cavernas, en las piedras, en los muros, como ven aquí en la imagen. Y esas pinturas rupestres van a ser encontradas por primera vez en el hombre de Toquepala. Para ser más exactos, en la Cueva del Diablo, que queda en Tacna. Ahora también el hombre de Toquepala va a ser uno de los primeros en hacer uso del fuego. El siguiente hombre que vamos a ver es el hombre de Siches, que tiene una antigüedad aproximadamente de 8.000 años antes de Cristo. Su descubridor, James Richardson, lo encontró a este hombre de Siches en Piura. La importancia de este hombre de Siches es que se encuentran instrumentos líticos, es decir, instrumentos de piedra, que se usó para la caza principalmente.
Y el último hombre que vamos a ver durante este periodo lítico es el de Lauricocha. Lauricocha tiene una antigüedad de 7500 años antes de Cristo y va a ser descubierto por August Cardich en Huánuco, en la Sierra Central del Perú. ¿Por qué es importante el hombre de Lauricocha? Porque se siguen encontrando restos fósiles humanos, también se encuentran pinturas rupestres al igual que el hombre de Toquepala. Ahora, algo también interesante que pasa en Lauricocha es que se encuentran los primeros enterramientos, entierros, ¿no? Y eso nos hace deducir que puede haber sido que el hombre de Lauricocha ya tenía una concepción de la vida después de la muerte, ¿no? Incluso el tema de de las creencias, las religiones. Y como otra importancia del hombre de la Lauricocha es que aquí aparecen las primeras deformaciones craneales intencionales, que esto, por ejemplo, lo va a lograr y la parte más conocida es con la cultura Paracas, pero que tiene su origen en ese hombre llamado Lauricocha. ¿Listo? Bien, hay que tener en cuenta para todos que todos estos hombres que se han mencionado comparten las características que se había mencionado al inicio del video y todos están ubicados durante el periodo lítico, que es la primera etapa de la historia del Perú. Muy bien, eso sería todo en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. No olviden por favor darle like, comentar el video y suscribirse por favor y difundirlo para que más puedan conocer y saber la historia y la cultura del Perú. Conmigo será hasta otra ocasión. Muchas gracias.